Si te parece, vamos a comenzar ahora sí con el programa y tenemos contenido como todas las semanas súper interesante, gente que nos visita aquí con unos temas también bien padres e interesantes. Y nuestro primer persona que va a estar aquí con nosotros el día de hoy, déjame decirte, Eric, que él es licenciado y maestro en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Él es doctor en Políticas de los Procesos Socioeducativos por parte de la Universidad Pedagógica Nacional. También es investigador de la derecha política en México y divulgador de historia. Le apasionan los temas como la inteligencia y la creatividad, la historia de las religiones monoteístas y la historia de Asia y África contemporánea. Él actualmente es profesor titular de la licenciatura en Educación de Innovación Pedagógica, también en la Universidad Pedagógica Nacional, y entre sus hobbies le gusta coleccionar cactus y le gustan mucho los buenos chistes y reírse de ellos. Así es de que, por favor, démosle la bienvenida a José Antonio Padilla de la Peña. Hola, José Antonio, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Para mí es un enorme placer estar aquí con ustedes en este espacio. Al contrario. Muchísimas gracias, Toño. Qué gusto verte por acá. Gracias. Oye, pues bueno, José Antonio, la primera cosa que llama la atención contigo es lo joven que estás, y tu currículum, ¿no? Se ve que te gusta mucho esto de estudiar, y la historia que es fascinante. Y en ese sentido, me gustaría si nos puedes platicar un poco de ti, de tu formación, qué te llevó a ser historiador y qué es un historiador, porque también habrá mucha gente que tal vez no está muy familiarizado con esas profesiones, ¿no? Claro que sí. Pues es una pregunta interesante que procuraré hacerlo brevemente. Es que la inquietud que yo tuve por la historia es porque a mí siempre me ha gustado conocer los fenómenos sociales y cómo estos se construyen propiamente. Además, se debe de entender que la historia es esa ciencia que se encarga de estudiar el pasado para explicar el presente. Entonces, prácticamente eso a mí me ha permitido un abanico muy grande. También la materia de historia lo que tiene es que pues tu servidor es muy divergente, la verdad, y encajonarlo en una sola dinámica de trabajo, de estudio, a veces no me hacía muy feliz. Entonces, la historia me permite, por ejemplo, historia de la ciencia, historia de la medicina, o sea, me ayuda a incursionar en diferentes campos que particularmente me enriquece y me forman mucho. Eso Ok. básicamente. ¿Cómo elegí la carrera? Casi por accidente, casi por accidente. Yo tenía una novia que entró a la Universidad Metropolitana y cuando tuve la oportunidad de conocer la dinámica, dije, esta es una de las mejores universidades en las que yo puedo estar. Y cuando vi que existía la carrera de historia y vi el temario, fue como dije, esto es lo mío, y desde entonces pues llevo con muchísima pasión mi profesión y sobre todo la divulgación, porque la historia es muy aburrida y como que requiere de que se refresque, que tenga una dinámica distinta para que se entienda que la historia sí aporta algo a la construcción de la sociedad. Qué maravilla. Toño, el amor te llevó a meterte a esa universidad. Muy bien. Oye, fíjate que a mí, o sea, y tienes toda la razón. Yo creo que la historia es muy bonita, pero de pronto es contada de una manera aburrida. Y cuando encuentras a alguien que la cuenta bien padre, bueno, te metes, te transportas. A mí particularmente platicar con historiadores me encanta, pero gente que les apasiona, ¿no? Y en este sentido, Toño, yo creo que uno, y de lo que nos vienes a platicar también, que uno de los valores más importantes, no solo para las personas, que incluso para las empresas, es esta capacidad de autoaprendizaje, esta capacidad de ser curioso, de aprender a adaptarse rápido. A mí me gustaría saber de todo lo que tú has leído y que estos personajes, incluso políticos, ¿tú qué personajes identificas de los que nos puedas hablar que han tenido estas capacidades normalmente y que son muy icónicos? De quién nos podrías platicar? Fíjate que hablar de personajes que destacan en sus diferentes campos nos habla muchas veces de trabajar un poco la idea de lo que son los diferentes tipos de inteligencia. Por ejemplo, si tú tienes la oportunidad en el YouTube, busca el discurso de Juan Domingo Perón, en donde vas a ver a un líder completamente volcado en poder tener una demagogia que verdaderamente arrase con toda la sociedad y que veas a un tumulto de gente ahí afuera de la Casa Rosada, que es como si dijéramos la Casa Blanca, la Casa Rosada en Argentina, y vemos Ajá. allá toda la gente peleando por Juan Domingo Perón y él con esa demagogia, decir trabajadores,
bienvenidos y estoy feliz de tener a hombres y que verdaderamente llevan el espíritu argentino y bla, bla, bla. Ahí hablamos de un carisma. La gente de ese tipo tiene el carisma, pero el carisma es un concepto que podríamos hablar en otro momento, pero ahí tenemos a alguien que yo admiro muchísimo es, por ejemplo, Arquímedes, que Arquímedes fue una persona completamente autodidacta, porque él vivía en una isla que se llamaba Siracusa y en esa isla no tenía la misma dinámica que, por ejemplo, la Grecia, en donde encontrabas a diferentes filósofos, se hacía la discusión, se enriquecía el tema y propiamente se iba desarrollando la complejidad pero él no lo tuvo. Ni tenía escuela, ni había nada, absolutamente nada, y por él mismo, bajo el único ojo desnudo, pudo innovar muchas cosas, generar catapultas y hacer inventar la famosa hidrostática. O sea, eso es algo, y así nos podemos ir con muchos otros más del saber científico. Luis Pasteur, por ejemplo, que le gustaba mucho la ciencia, pero lo que más le gustaba eran los reflectores, le gustaba ser admirado, y entonces le metía mucho coco a la investigación científica nada más para seguir viendo, oh, ahí viene Luis Pasteur, que no sé qué, y que todos le abrieran el paso, eso le encantaba ser así. Y así hay otros, Roberto Koch, que se convirtió en otro bacteriólogo que le hizo competencia a Pasteur, que hasta Pasteur, ¿qué hiciste? Pues es que puse el caldo de pollo aquí así. No, no, ¿qué hiciste? Por eso te digo, pones el caldo de pollo. No, me quitaste la fama. Eso pasaba con Roberto Koch, alemán, y ya sabes que los alemanes son locos pero organizados, entonces, y así nos podemos ir a lo largo de la historia, ¿no? Y oye, José Antonio, y esta parte de inteligencia, me acuerdo cuando tú y yo tuvimos esta primera charla, tú lo definiste de una manera que me pareció realmente muy clara y muy cortita, ¿no? La inteligencia es la capacidad del ser humano para resolver, ¿no? Y me decías tú, pues si sabes mucho de algo o lees muchos libros, pero no lo aplicas o no resuelves nada que aportes, pues vas a pasar seguramente desapercibido sí como alguien muy estudioso, pero no lo aterrizaste en alguna cosa, ¿no? Y esto que decía Eri, las empresas actualmente necesitan adaptarse rápidamente a todos estos cambios que estamos viviendo, ¿no? La tecnología es un vector que nos mueve muy rápido. Cosas como la pandemia que estamos viviendo actualmente, pues también nos obligan a adaptarnos. Y en ese sentido, ¿tú cómo ubicas la inteligencia? ¿Qué diferencia tiene con la creatividad? Estos personajes históricos, ¿qué nos puedes contar de todo esto? Claro que sí. Mira, la inteligencia es un concepto multifactorial, requiere de muchas cosas, pero como bien lo habíamos comentado, la inteligencia se resume en resolver. Eso es todo lo de la inteligencia. Por eso muchas empresas buscan gente que resuelva. No le interesa que tengas a lo mejor la maestría, el doctorado, especialidades, diplomados, una serie de cosas. Si tú no tienes la capacidad de identificar un problema, trabajar sobre él y dar soluciones o propuestas. O sea, un equipo de trabajo tiene que estar compuesto por ese tipo de elementos. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Efectivamente, México tiene un equivocado concepto de la inteligencia. La inteligencia, es que mira qué leidito es, como te lo había yo dicho, mira cómo lee, no, qué bárbaro, pero ¿qué hace? Nada, está viendo la tele, pero es muy inteligente, ¿eh? Te lo juro. Y entonces es cuando te das cuenta de que la inteligencia, a través de, como lo hemos platicado en algún momento, y viendo diferentes biografías, es cuando tú unes lo teórico a través de la acción. Faltando una de estas dos partes, se perdió la inteligencia, porque la inteligencia tampoco puede ser praxis totalmente. La teoría jamás estará por debajo de la práctica, nunca, nunca. Por ejemplo, tú puedes ver a los ajedrecistas y tú puedes entender un ajedrecista que es muy práctico, muy vago, muy de jugar en la calle, pero llega un teórico y le aplica una apertura siciliana que el otro no conoce y lo hace pedazos, a pesar de que el teórico a lo mejor lleva 3 años estudiando la teoría y el práctico lleva 15 años haciendo el ejercicio. O sea, wow. Esa es la inteligencia. Y la creatividad es una decisión. La creatividad requiere de inteligencia emocional, porque la creatividad es correr el riesgo, es tener la idea, perfeccionar la idea y probarla es correr el riesgo. Por ejemplo, Gutenberg no es el inventor de la imprenta, no lo es. Lo que pasa es que él se la encontró ya casi terminada.
pero resulta que el que lo inventó, que ni siquiera se sabe su nombre porque fue a parar a la cárcel, se dio cuenta que los chinos tenían una forma como de imprenta y que él también quería llevarlo a Europa y pidió dinero prestado. Y entonces, pues en aquel entonces, pues en 1400, el oficio era muy caro. Hacer un torno era una obra artesanal. Entonces todas las piezas eran caras. Entonces ahí lo ves probándose y equivocándose, perfeccionando. Pasaron los años y entonces los deudores lo denunciaron. Y pues como no podía pagar, lo metieron a la cárcel. Y cuando Gutenberg va pasando, dice, esto ya está casi terminado. Fíjate, entonces es correr el riesgo y el riesgo conlleva muchas cosas. Cuando vemos la creatividad, hay un elemento que se llama la inteligencia emocional. Sí racional, por supuesto, pero la emocional nos lleva a que podamos efectivamente llevar a cabo las acciones. Todos somos creativos, todos lo somos, en alta o bajo nivel, todos lo somos. Pero a ver, aviéntate el trompo a la uña. O sea, hay gente que corre los riesgos muy fuertes. Ahí están los corredores de bolsa y cosas así, ¿no? Que tienen la capacidad de tener la idea, bueno, aquí hay una acción que va a la baja, pero que tal vez podría en los siguientes años subir y moles, corre el riesgo y mete el dinero de un montón de inversionistas y sale o no sale. Ese es el riesgo de la creatividad. O sea, entonces, y la creatividad requiere cultura. De verdad, pareciera que no, pero sí se necesita, porque si no, no puedes hacer la asociación de ideas. O sea, una persona que es, por ejemplo, informático tras, y se clava nada más en eso, sí resuelve cosas, pero de forma divergente. Digo, convergente, no divergente. La convergencia es cuando tú puedes resolver las cosas con los medios que tienes y de forma correcta, no está mal. Es como cuando tú me dices, necesito una goma, aquí está. Ah, pues lo resolviste con lo que hay, eso es convergencia. Pero si yo veo la divergencia, tú me dices, necesito una goma, yo te digo, pues tengo aquí una, a ver con el zapato. O sea, esa forma de resolver fuera de lo normal es lo divergente. Entonces, para que alguien de informática pueda llevar a cabo acciones divergentes, necesita ampliar muchísimo su nivel cultural y tener un ojo siempre clínico, estar viendo cosas y con eso generar asociaciones que permitan resolver. Y sobre todo, por ejemplo, no sé, Bernardo, tal vez, la convergencia y la divergencia se necesitan de las dos. No puede ser totalmente divergente, porque si no tampoco encajas. Es como si tú les dices a tu equipo, vamos a mejorar, no sé, alguna cosa para una empresa que nos contrató y este es el presupuesto. Pero si el divergente no entiende que está limitado ese presupuesto, va a tratar de salirse y tampoco funciona así. Tú tienes este presupuesto. Y la convergencia está en que y tu divergencia es que tú generes divergencia dentro del marco de acción que se te da. Porque si eres totalmente divergente, eres un niño rebelde. O sea, que no quiero obedecer, que son como los que, no, es que la escuela me aprisiona, me ahorca. Serás muy, muy divergente, pero si no te metes a los lineamientos sociales, pues tampoco puedes funcionar así. Sí, fíjate que esto que dices, y no sé cómo lo veas tú, Eri, pero a mí me parece fascinante, ¿no? Son conceptos como muy básicos y que aparte estamos súper familiarizados todo el tiempo, los escuchamos, hablamos de innovación, de la inteligencia, de la creatividad, de resolver problemas. Casi cualquier persona en una empresa de alguna u otra manera tiene que hacer eso, ¿no? Pero pocas veces te detienes a verlo de la manera correcta, ¿no? De decir, por ejemplo, nosotros aquí en la empresa nos dedicamos a la tecnología y pues nos debemos a los clientes y a veces nos llegan proyectos pues complicados. Digo, si fuera fácil y hay que hacer lo que todo el mundo sabe hacer, pues no nos llamarían a nosotros, ¿no? Así es. Y creo que a veces en los equipos no se entiende eso, ¿no? Como, oye, precisamente de lo que se trata es de resolver. Oye, pero es que el cliente no tiene tanto dinero. Pues esa es una variable que justo hay que resolverla, ¿no? Oye, pero trae una tecnología muy vieja y trae unas máquinas que no son las ideales. Pues de eso se trata, ¿no? De ver cómo resuelves. Y esto que defines tú como creatividad, de juntar un equipo de personas, yo creo que tener la voluntad de querer resolverlo, de querer entrarle al proyecto y empezar a hacer estos juegos, ¿no? De, oye, pues esto es lo que tengo, vamos a hacer convergencia y luego vamos a usar la creatividad para hacer divergencia y a ver qué se nos ocurre.
Y justo ahí está el valor, ¿no? Y tenemos la fortuna de vivir en una época donde hay muchísima información y hay muchos recursos de los cuales echar mano. Empezaste diciendo Arquímedes, ¿no? Seguramente en la época de los griegos, que hubo grandes personajes, pues todo era extraordinariamente limitado si lo comparamos con la época actual, ¿no? Los libros han de haber sido súper limitados, el conocimiento igual muy limitado, muy pocas herramientas, muy poca gente interesada en esto, y sin embargo había estas grandes mentes que hacían cosas, ¿no? Yo creo que hoy Claro. en día, si lo enfocamos correctamente, pues prácticamente cualquiera de nosotros tiene una gran oportunidad para destacar y para hacer cosas grandiosas, ¿no? Así es. Y como menciona Bernie, yo creo que es muy interesante esta parte de convergencia y divergencia. Como dice Toño, tienen que funcionar las dos. A veces estás en un proceso creativo donde entra la divergencia, pones ciertos juicios o ciertas características de acuerdo a lo que quieres resolver, eso es convergencia. Después entras a otra parte del proceso donde otra vez usas la divergencia, donde otra vez usas la convergencia, y eso es lo que enriquece todas estas posibilidades. Y justo lo que decía Bernie, ¿no? Antes, es que este tema es muy apasionante porque puedes decir, bueno, antes Arquímedes y antes los grandes pensadores y los grandes filósofos y no tenían estos recursos, pero había algo que sí tenían y era esta capacidad de contemplación, de hacerse preguntas todo el tiempo, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y esta observación que yo podría decir que hoy la hemos perdido, tenemos muchos recursos de otro tipo, pero esa parte de quedarnos quietos pensando, ¿por qué está sucediendo esto? En el rush de la vida, ahí se nos va y es algo súper valioso que te genera, que ayuda a la creatividad, ¿no? Como dices, todos somos creativos, la creatividad es como hace ejercicio, es un músculo, no es que este nació creativo porque pinta y este nació creativo porque hizo un cohete a la luna, no, 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 o sea, es estar entrenando y entrenando. Y en ese sentido, hablando de estos grandes de antes y estos de hoy y todo eso, yo creo que está interesante a lo que has visto, Toño, a lo que tú has leído. ¿Cuáles son aquellos personajes emblemáticos en la historia que tú crees que han sido más creativos o que gracias a su creatividad han tenido un impacto importante? Es de los, es que me cuesta trabajo pensarlo porque se me agolpan muchas ideas propiamente. En algún momento platiqué también con Bernie que, por ejemplo, Napoleón era una persona, era un genio militar, pero es que el concepto de genio es muy equivocado también. Lo que pasa es que nosotros con la creatividad o con la inteligencia por resolver, a veces tenemos que pasar por una etapa que se llama el tedio. El tedio, Erika, es un instante en tu vida, pero que a ti se te pasa como si fueran 1000 años, porque te agota, lleva al límite toda tu capacidad de resistencia. Es cuando, por ejemplo, vamos a estudiar tú y yo francés, pero no se nos da el idioma, nada. Y tú te dices a ti misma, voy a estar 4 horas diario. El primer día puedes, el segundo también, el tercero te empieza a agobiar, el cuarto ya no quieres votar. Pero si Sí. tú te resistes y tú te aplicas la disciplina, y la disciplina debemos definirla como hacer aquello que no me gusta, pero que sé que es por mi bien. Mm. Esa es la disciplina. Entonces, en ese momento que de forma disciplinada tú continúas a pesar del agobio mental, de la exasperación, rompes con eso e inmediatamente se abre el mundo del lenguaje. Mm. Y entonces Napoleón, por ejemplo, tenía eso. Napoleón era una persona muy arrogante. Y eso es algo que también tenemos que decir. México tiene una equivocada idea del ser crecido. O sea, desafortunadamente somos muy humildes y la humildad viene del vocablo humillarse. Eso es bien importante también señalarlo. Entonces Napoleón era crecidísimo, crecidísimo. Incluso él era un estratega que para decir, yo para seguir siendo el mejor tengo que trabajar mucho. Y lo veías 16 horas al día pensando, leyendo a Maquiavelo, trabajando la guerra de Jenofonte, viendo cómo Alejandro Magno hacía su movimiento de pinza, viendo cómo se podía acabar con un ejército enorme como el de Darío con pocos soldados. Un hombre que trabajaba mucho y siempre estaba escuchando. Entonces se levantaba en la noche y ahí tenía el escritorio y ahí apuntaba. Le venía así como que una idea y ahí la apuntaba. Estaba comiendo y ahí tenía alguien que escribiera. Entonces cuando Napoleón se presentaba al campo de batalla, primero le venía una emoción inconmensurable. Y él era el de la frase, lo difícil lo hago rápido y lo imposible me tardo un poquito más.
Él en algún momento en la guerra de Wellington se aventó el tiro con 3 ejércitos y perdió, pero les dio una batalla que llegó momentos en que creyó el ejército opositor que iba a perder. Entonces, algo que también tenemos que entender es que la inteligencia, la creatividad y la genialidad, bien combinadas, formula como un cáliz inconmensurable de felicidad. Es una Claro. felicidad indescriptible. El día, y ustedes mismos lo han vivido, nomás que no se han dado cuenta. Cuando ustedes le resuelven a alguien un problema, hay un sentimiento interno de satisfacción que uno no logra identificar. Pues imagínate, por ejemplo, Albert Einstein tratando de vencer ese tedio por 20 años para dar con la fórmula de energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Cuando él dio con la fórmula, después de 20 años de estar diariamente en el escritorio rompiendo, imagínate el golpe de felicidad. Bueno, yo creo que casi se le viene un infarto. Claro. Son Eso es. los wow moment o el aha moment o el eureka o el que, ¿no? Digo, y hablando de Napoleón, por ejemplo, para quienes no sepan, Napoleón que se tragó el libro de Maquiavelo, El Príncipe, hay una versión del Príncipe con todas las anotaciones de Napoleón publicado. Entonces, para quien quiera curiosear, ahí también hay uno con Claro que sí, y sumamente megalómano. Ahí tú te das cuenta, en ese libro comentado, te das cuenta de cómo era Napoleón, porque decía, ay, bueno, pero si Alejandro Magno hubiera hecho lo que yo hice en la batalla de no sé qué, o sea él era el grande. No, Claro. no Alejandro Magno, él era el grande. Pero Sí. es así que él decía, en algún momento él estaba tratando de bajar el mapa del librero así, y llega el mayordomo y le dice, permítame señor, yo soy más grande que usted. Y se voltea a Napoleón y le dice, no, tú eres alto, yo soy más grande que tú. Yo estoy de acuerdo con él, yo estoy de acuerdo con Sí, Napoleón. yo también estoy muy de acuerdo con él. La grandeza se mide de la cabeza al cielo. O sea que tú y yo, Bernie, somos súper grandes. Exacto, somos muy grandes. Tú no le hagas caso a nadie que te diga lo contrario. Exactamente. Incluso Napoleón hasta se peinaba así hacia adelante para que cuando se subía a su caballo blanco, el caballo blanco de Napoleón, parecía que le estaba dando el viento por detrás y se ve así más apantallante. Tenía unas manías que algunas eran manías, pero algunas eran cosas que de verdad muy admirables. Sí, sí. Claro que sí, era megalómano. Y por ejemplo, ya para cerrar con lo de Napoleón, él en algún momento le dijo a su mamá, y cuídese la salud, madre, porque si usted muere ya no habrá nadie sobre la faz de la tierra que yo pueda ver como una autoridad. Así era. Así yo creo que muchos se acaban de sentir identificados con esa frase, ¿no? Claro, y al final de todo esto que hemos hablado, existe también el famoso concepto del éxito. ¿Qué es el éxito? El éxito es la realización plena del individuo. Ese es el éxito. Y el éxito no tiene nada que ver con el dinero. Te digo, México tiene cosas que tiene que cambiar en su mentalidad porque si no, no sale de la adolescencia en el que siempre se ha identificado la mentalidad mexicana. Eso de que te digan, tú todo lo puedes, es uno de los errores más grandes. Todos tenemos límites. Nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos, conocer nuestros límites para saber en dónde está realmente nuestro potencial, porque si no es una pérdida de tiempo. La otra que es muy importante, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Seguro? Vamos a preguntarle a Carlos Slim, dueño de Sanborns, de Telmex, de Federal Express, ¿de veras no se puede? O sea, fíjate qué importante. Y el éxito en México se tienen 3 conceptos: el económico, el sexual y el del reconocimiento. Cuando ese no es el éxito. El dinero sí, eso que dicen que el dinero no lo es todo en la vida, no es cierto tampoco. Claro que lo es. A ver, es que no nada más se vive es que nada más el amor no se sostiene con el, no, con el dinero no se sostiene, seguro, seguro. O es que la salud no lo es, el dinero no es la salud. ¿De veras? ¿Me lo juras? A ver, te enfermas y que no tengas para surtir la receta. Tú me dices. Claro. O sea, dentro del éxito sí se debe de buscar la lana, claro que sí, porque si no, no te puedes desenvolver en el mundo en el que estás.
Pero detrás de la lana tiene que existir la vocación, y el éxito es entender que tu vocación está en tu realización, porque si no se llama prostituirse, que nada tiene que ver con lo sexual. Prostituirse es hacer lo que no me gusta por dinero. Okay. Entonces, ahí es una de las... Por ejemplo, yo soy completamente divergente porque vengo de una familia de contadores. Cuando ya salió el primer historiador, ahí sí ya hubo problemas. Pero ¿qué pasa? A mí me dijeron, ponte a estudiar la contaduría o ponte a estudiar el derecho y te va a ir bien. Pues yo veo, no sé ustedes, pero yo veo que levantas una piedra y sale un contador o sale un abogado. Y entonces se diezma mucho ese campo de acción. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven la película del Padrino, la 1, ahí está el concepto claro del éxito. Si ya la vieron, vemos a un Vito Corleone que no le interesaba el dinero, le interesaba la unión familiar. Entonces ese era su motor, y por hendidura el dinero. O sea, sí se convirtió en un mafioso, pero ¿qué es lo que le preocupaba? Alguna vez su hijo estaba enfermo y él no pudo soportar el hecho de no tener el dinero. Y yo no quiero esto para mi familia. Y fue cuando entonces se convierte en el jefe de la mafia. Cuando Michael, que es el que reemplaza a Vito, se hace de dinero a lo bestia, pero no tiene éxito. Los hijos le huyen, la esposa se divorcia, la hermana ahí completamente opositora a las acciones de él, o sea, y cómo muere al final, solo. ¿Y cuál es el éxito que tuvo Vito? El éxito familiar. Llegaban todos a la mesa a comer y llegaba Tony Corleone y decía, fíjate que vamos a hacer un negocio así, y el papá golpeteaba la mesa, espérate, aquí no vamos a hablar de negocios, vamos a hablar de familia. ¿Cómo están tus hijos? No me los has traído, quiero verlos. O cuando empieza la película que todos, ¿ya llegó Michael para la foto? No, entonces no hay foto. Si no estamos todos, no hay foto. Sí, muy importante. Es lo que te crea la felicidad. El dinero es un recurso que te puede ayudar a lograr ese objetivo o esa misión de vida, ¿no? Pero definitivamente yo creo que de pronto nos perdemos entre las misiones y los propósitos. Así que yo creo que sí, esta parte de qué es el éxito para ti, podremos tener conversaciones de 3 días tratando de decidir qué es el éxito para cada persona, ¿no? Depende de lo que esté pasando en ese momento en su vida. Y Toño, podemos pasar horas y horas platicando contigo. Yo creo que es muy interesante, siempre la historia es algo maravilloso. Felicidades por eso, y tan joven que eres y todo lo que sabes. Así que ojalá y nos puedas acompañar en algún otro momento en el programa, claro. Pero pues aquí el tiempo de pronto juega en nuestra contra. Pero antes de que te vayas de manera muy rápida, esta pregunta se la hacemos a todos nuestros invitados por primera vez que ven al programa, y es: ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Híjoles, depende del contexto. Por ejemplo, solo tuve una tía que se llamó mi tía Lucha, que realmente se dio cuenta de que mi vocación estaba en las humanidades y me dijo, tú tienes que estudiar algo relacionado con la filosofía. Yo creo que ese fue uno de los más grandes consejos. Otro consejo es en una película que se llama Papillón, en la que está un hombre en la cárcel y dentro de su, ¿cómo se llama?, de su delirio, le preguntan, ¿cuál es el mayor delito que puede cometer un hombre? Desperdiciar su vida. Entonces eso a mí me golpeó durísimo en ese momento. Y sobre todo, ya al maestro Yoda, que cuando le dice a Luke Skywalker, levanta la nave, y le dice, lo intentaré, no. Intentarlo no sirve. O lo haces o no lo haces. Intentar no sirve. Claro. Esas creo que han sido... Hay que esforzarse, hay que meterle ganitas a las cosas, si no, salen muy guangas, ¿no? Yo creo que el maestro Yoda siempre tendrá la razón, ¿no? Para los que somos seguidores de Star Wars. Pues muchísimas gracias, Toño, por estar con nosotros. De verdad, hemos pasado un rato, una charla muy amena, y esperamos verte pronto en el programa. Claro que sí, no, al contrario. Gracias, Erika, gracias, Bernardo, y a todo el equipo por permitirme estar en el espacio. Al contrario, gracias a ti. Te vamos a invitar para seguir platicando porque está súper interesante todo esto. Pero muchísimas gracias por compartir todo esto y que tengas muy buen día.